Buenos días, hermano, que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a buscar en Éxodo 12, y nos ponemos en pie los que puedan. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 28, que es la porción bíblica de hoy que se va a dedicar. Dice la palabra del Señor así, Éxodo capítulo 12 del 1 al 28. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y el primer día hará sana convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbres perpetuas. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos para vuestra familia, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad del dintel y de los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en las postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito.
Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová mandó a Moisés y a Aarón. Dios ha hablado a esta iglesia. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje dominical, este mensaje de hoy, es predicando expositivamente sobre el libro de Éxodo, en la serie de esclavos a libres. Y ya hemos llegado al capítulo 12 en todo este estudio que llevamos de Éxodo. Y hemos llegado a la última plaga. Y el mensaje lo he titulado hoy, Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y qué triste, hermano, que todos los que estamos aquí estamos propensos a olvidar. Nosotros, hermanos, los que estamos aquí todos olvidamos eventos especiales, eventos de nuestras vidas, y eso debe de preocuparnos. A veces le decimos a una persona que se va, nunca te olvidaré. Pero pasa el tiempo y lo olvidamos. Olvidamos momentos especiales. Hacemos una gran fiesta por un 15 años, no lo voy a olvidar, pero el tiempo se olvida. Y estamos, hermanos, propensos a olvidar. Todos aquí estamos condenados a olvidar. Nosotros somos hechos de la tierra. Dice Génesis que estamos hechos de la tierra, del polvo eres y al polvo volverás. Vivimos frágilmente, el que más vive 100 años. Y cuando esa persona muere, hacemos tantas promesas en el momento del entierro a nosotros mismos. Decimos que no vamos a olvidar a esa persona, pero al ir pasando el tiempo, se va desapareciendo nuestros pensamientos a esa persona que amaba. Y esa es la tendencia de nosotros. Todos nosotros, hermanos, llegamos a olvidar. Y quiero decir algo. Dios mismo, en esta porción que hemos leído, nuestro Dios creador sabe que todos aquí estamos tentados a olvidar cuando pasa el tiempo. Todos estamos tentados a olvidar. Y por eso Él inspiró esta porción bíblica, Éxodo 12, del 1 al 28, con la sencilla idea que no olvidemos. Y tenemos que recordar el título de hoy, Prohibido olvidar. Porque este sermón de hoy se va a referir a este tema. El Señor nos manda a no olvidar. A no olvidar. Y Él empieza en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Tenemos que recordar que Israel era un pueblo de esclavos. Ellos no tenían nada. El Señor está diciendo, ustedes van a iniciar hoy su calendario. Hoy es el primer día de su calendario. Porque ustedes van a ser una gran nación. Y tienen que iniciar con este calendario. Y ellos empiezan su primer día en su calendario con la Pascua del Señor. Ellos inician con la Pascua del Señor.
con este calendario. Dios le establece un calendario a ellos. Ahora, ¿por qué era tan importante la Pascua? ¿Por qué Dios le pone tanto realce a la Pascua? ¿Cuál era el objetivo de la Pascua? El objetivo simple y sencillo de la Pascua era no olvidar. No olvidar. Recordar de manera que nosotros recordáramos las tradiciones bíblicas, las costumbres bíblicas. Recordar lo que Dios había hecho en ellos, lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y de esto se habla o vamos a hablar en este día. Nosotros, hermanos, debemos ser intencionalmente, debemos de recordar nuestra redención. Debemos de tener siempre en mente nuestra redención, de dónde fuimos sacados. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Tienen que recordar todas las cosas que el Señor le ha hecho a ustedes. Y viéndolo de esta manera, hermano, es una maldición, hermano, no recordar. Es una maldición no recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes tienen que recordar lo que Dios ha hecho al pueblo de Egipto para sacarlo a ustedes de la esclavitud. Es importante que recordemos, hermano. Es prohibido olvidar. Debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos de olvidar, hermano. Debemos de recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ustedes pueden ver que cuando nosotros cantamos himnos, cuando oramos, cuando predicamos, siempre estamos recordando la redención de nosotros. Lo que el Señor, su misericordia, que ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos que valorar, hermano, valorar las cosas básicas de la liturgia y de la ceremonia. Todo esto que nosotros hacemos aquí tenemos que valorarlo. Yo sé, hermanos, que hay muchos de ustedes que se preguntan, pero ¿por qué ha cambiado tanto lo que hacíamos antes a lo que hacemos ahora? Porque gracias al Señor hemos recordado y estamos recordando la liturgia que la iglesia contemporánea de hoy en día ha dejado a un lado. Nosotros tenemos que recordar lo que la iglesia de Cristo hacía. Lo que la iglesia de Cristo enseñó, lo que Dios enseñó en su palabra. Lo que las iglesias tenían que hacer. Cómo adorarlo, cómo servirle. No hacerlo a nuestra manera, a lo que el hombre ha inventado. Es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Hermano, Dios es celoso de su adoración. Él es muy celoso de su adoración. Y Él quiere que se le adore como Él estipuló en su palabra. No como el hombre ha inventado hoy. Y yo sé que muchos que vienen de otras iglesias tienen ese choque. Pero gloria a Dios que van entendiendo lo que el Señor ha enseñado. Y hoy, hermanos, hoy vamos a ver este mensaje en dos partes. O vamos a verlo en dos fiestas o en dos celebraciones de dos fiestas que están en esta porción. La primera celebración es que ellos fueron protegidos. Esa es la primera celebración, ellos fueron protegidos. Y la segunda celebración es que ellos fueron apartados. Fueron protegidos y fueron apartados.
Y esto nos va a ayudar, hermano, a que nosotros recordemos nuestra redención. Yo no sé cuántos recuerdan cómo el Señor nos trajo a sus pies. Porque el Señor es el que nos llama. Tú no buscas al Señor. Dice la Biblia que nadie busca a Dios. Dios te busca. Dios te llama. Y es bueno recordarlo. Cómo el Señor nos llamó. Es bueno recordarlo. Y este mensaje nos va a ayudar a esto hoy. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 13 cómo Dios le manda a hacer la Pascua, del versículo 21 al 27. Si podemos notar en la lectura que habla exactamente de lo mismo, tanto del versículo del 1 al 13 al versículo 21 al 27, es una repetición de lo mismo que está hablando de la Pascua. Ahora, vamos a ver qué es el qué de la Pascua, vamos a ver cómo se hace la Pascua y vamos a ver por qué la Pascua. ¿Por qué? ¿Qué, cómo y por qué de la Pascua? Y vamos a ver lo primero, ¿qué es la Pascua? Etimológicamente hablando, hermano, la Pascua viene en el hebreo que significa pasar en alto, saltar, es lo que significa la Pascua. Literalmente es pasar en alto o saltar por encima de algo. Eso es la Pascua. Y podemos verlo en el versículo 11 al versículo 13. Dice: y comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua del Señor. Y luego en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Porque esa noche pasará por la tierra de Egipto y herirá a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. Él va a ejecutar un juicio. Y el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y dice: pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierva la tierra de Egipto. Tremendo, ¿no? Pasará, dice literalmente que la Pascua es literal, pasar por alto. Pasará sobre vosotros, y ninguna plaga va a tocar a ellos, a los judíos. Eso es la Pascua. Pasar en alto. Él no va a tocar a su pueblo. Así que Pascua es la celebración de que Dios pasó por alto las cosas de su pueblo en el juicio. Él pasó por alto todas las cosas, las casas de su pueblo el día del juicio. Así vemos en el versículo 26 al versículo 27: y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí estamos viendo que nuestros hijos, cuando uno no olvida y sigue practicando los ritos y las costumbres bíblicas, los hijos van a preguntar: ¿y esto qué es? ¿Esto qué estás haciendo, padre? Papá, mamá, ¿qué es eso? De pintar los dinteles de la puerta con sangre. ¿Eso qué es? Entonces los padres aprovechaban ese momento
para recordarle a los hijos que era la Pascua, que el Señor había pasado en alto sus casas el día que hizo juicio en Egipto. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 3. Disculpen, el capítulo 6, Deuteronomio 6. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Qué cosa? Que se enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién tiene que guardarlo? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y hablando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribas en los postes de tu casa y de tus puertas. Recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo. Recordar que el Señor pasó en alto. El Señor pasó en alto sobre las casas de los judíos el día que hizo juicio en el pueblo de Egipto. Eso que vimos es el qué es la Pascua. Ahora vamos a ver cómo debe ser celebrada la Pascua. Cómo se tenía que celebrar la Pascua. La Pascua debía ser celebrada de tal manera que ellos pudieran recordar exactamente lo que pasó esa noche. Ellos tenían que recordar exactamente igual de lo que pasó esa noche. Tenían que celebrar la Pascua, hermanos, como si estuvieran en Egipto, por todas sus generaciones, recordando exactamente lo que sucedió. Debían de recrear lo que sucedió ese día todos los años. Primero tenían que comer como el Señor les mandó, no tenían que olvidar. Y vamos a ver el versículo 8 al versículo 11. Y aquella noche comerás la carne asada en fuego, y panes sin levadura, como hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis del fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hermano, el Señor pone una orden, establece una forma de comer la Pascua. ¿Qué hubiera pasado hoy? Hoy día que la iglesia hace la Pascua a su manera. Hubieran hecho el cordero guisado, otros ponen un dulce. El Señor dice que no. Es como Él ordenó.
No, pero es que las otras iglesias lo hacen. No, es como Él ordenó. Tenemos que hacer lo que Él ordena en su palabra. Aunque no nos guste la forma, es como Él ordenó. Y ellos tenían que hacer eso, dice, siempre. Como si estuvieran en Egipto. Claro, en ese momento se entendía, estaban esclavos en Egipto y lo hicieron. Pero imagínense ahora, después de 100 años, de 200 años, llega alguien a Israel ya el día de la Pascua, y cuando llega a Israel, a un pueblo de Israel, y ve todas las casas pintadas en rojo, dice, ¿y eso qué es? ¿Qué pintura es? Es de sangre. Sangre, que sí es de sangre. Estamos celebrando la Pascua. Y le van a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Qué es la Pascua? Entonces ellos tenían la oportunidad de explicarle qué era la Pascua. Y eso también los niños se lo preguntaban a sus padres. Y eso era de generación por generación. De generación por generación. Ellos tenían que recordar exactamente cómo comer el cordero. El cordero se tenía que comer asado, no hervido, no guisado. Hay una salsa que le ponen a la comida blanca, Alfredo, salsa Alfredo. No con salsa Alfredo, era asado. Tenía que ser asado. Y algo importante, no podían dejar nada para el día siguiente. Todo lo que quedaba tenían que quemarlo. Todo lo que sobraba tenían que quemarlo completamente. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Tienes que comértelo apresuradamente. ¿Y qué más dice? Tienes que estar vestido para irte. No va a ser como la fiesta de Navidad que celebramos nosotros. ¿Cómo celebramos la cena de Navidad? En pijama. La gente compra pijama de colores para cenar la cena de Navidad. ¿Verdad? Y en chancleta. La Pascua no se celebraba así. Tenía que estar listo, preparado para salir y apresuradamente. Dios lo mandó así. Y así se tenía que cumplir. Nosotros, hermanos, la iglesia del Señor no puede cambiar los ritos que Dios manda. Tenemos que obedecer su palabra. Y el pueblo de Israel tenía que obedecer lo que el Señor le estaba estipulando cómo celebrar la Pascua. No podían olvidar. Era prohibido olvidar lo que el Señor les había enseñado. ¿Por qué no podían dejar cordero para el día siguiente? ¿Por qué tenían que quemar todo lo que quedaba? ¿Por qué no podían ser hervidos? ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel al día siguiente tenía que salir rápido de Egipto. Era la salida de Egipto. Porque después de la plaga del primogénito, de la muerte del primogénito, el faraón lo iba a dejar ir por mandato de Dios. Y ellos tenían que salir rápido de Egipto. Por eso no podían tener nada, guardar nada del cordero. Todo tenía que ser comido y lo que quedaba, quemado. Ellos iban a salir de Egipto. Así que imagínense, hermanos, los judíos todos los años celebrando. Ya están en la tierra prometida, en el tiempo de los reyes de David. Ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que celebrar la Pascua igual como si estuvieran en Egipto.
Ellos tenían que hacerlo igual como lo hicieron sus padres en Egipto. Además, dice que tenían que pintar, dice versículo, ellos tenían que pintar los linteles, versículo 22, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar del lintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Había un orden que tenían que hacer, había un mandamiento que tenían que obedecer. Tienen que hacerlo así, no de otra forma. Tienen que recordarlo tal como es. Hermanos, no pueden cambiar las cosas. Dios ordena y nosotros cumplimos. Dios ordena y nosotros obedecemos. Y debemos de obedecer tal como Dios lo ha ordenado. No podemos cambiarlo a nuestra manera. Es como Dios lo ha ordenado. Ellos, hermanos, como obedecieron esa noche, el ángel de Jehová pasó por encima. Y no sufrieron del juicio que vino sobre el pueblo de Egipto. No sufrieron ese juicio. Pero ¿qué más? Hay algo muy importante aquí. Podemos verlo en el versículo 14. Dice, versículo 14, y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetua lo celebraréis. 7 días comeréis el pan sin levadura, y es el primer día que haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Era necesario, hermano, que ellos obedecieran tal como estaba en la palabra. Era necesario que ellos obedecieran. Y dice el versículo 4, dice que más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el cordero de las personas, conforme de comer cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Está hablando de un cordero. ¿De qué cordero está hablando? Si vamos más atrás, vamos al versículo 2, dice, este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Este cordero, hermano, que está hablando, debería ser, versículo 5, el animal será sin defecto, macho, ¿y de cuánto? De 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Era importante, hermano, está claro que este cordero debería tener 1 año de edad. Y si tenía 1 año de edad, ¿qué quiere decir eso? Si hoy es la Pascua, si hoy inicia la Pascua, yo tengo que ya estar pensando en el cordero que viene para el otro año. Yo tengo que estar buscando el cordero que nace en estos días de Pascua para criarlo y guardarlo para la próxima Pascua. ¿Estás entendiendo? Entonces, en otras palabras, los judíos jamás se olvidarían de la Pascua.
porque tiene que criar un cordero sin defecto por un año para la próxima Pascua. Entonces siempre la Pascua estaría en su mente. Ellos no olvidarían la Pascua. Los que tenemos animales, perros, gatos y pollos, imagínense, nosotros estamos todos los días pensando en los animales. Tienen que comer, hay que cuidarlo. Así mismo era ese cordero de la Pascua. Así que el pueblo de Israel no olvidaba, hermano. No podían olvidar, porque tenían que estar recordando criar ese cordero para la siguiente Pascua. Es importante todo esto que está escrito aquí, hermano. Es importante porque los hijos de ellos preguntaban, ¿para qué tanta cosa? Hoy día nuestros hijos nos preguntan, no sé a cuántos de ustedes le han preguntado a sus hijos, ¿para qué ir todos los domingos a la iglesia? ¿Para qué? Llegamos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, escuchamos el mensaje y cantamos. No sé cuántos los hijos le han preguntado. Pero yo creo que todos. Porque cuando mis hijos estaban chicos me preguntaban eso. ¿Para qué ir a la iglesia? Tenemos que recordarle a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ese es nuestro deber. Es nuestro deber como el pueblo de Dios, recordarle a nuestros hijos por qué es necesario recordar la redención de nosotros, recordar quién es Dios, recordar sus atributos, recordar lo que Él ha hecho en nosotros. No podemos, hermanos, dejar de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que recordarlo. Siempre, todos los días, tenemos que recordarlo. Así como Deuteronomio dice, repítele a tus hijos, repítele a tus hijos. Cuando al acostarse, al levantarse, al pararse, en todo momento tenemos que recordar de dónde hemos venido. Ahora, ¿por qué Dios determinó que así fuera la paz? Ahora viene el por qué. Porque Dios estaba preparando a su pueblo para la verdadera Pascua. Dios estaba preparando a su pueblo, a la iglesia de Jesucristo, para una verdadera paz. ¿Y cuál es esa verdadera Pascua? Es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue el Cordero sin mancha que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y con su sangre somos librados del juicio que a los demás les alcanzará. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y el juicio de Dios pasará por encima de su pueblo. Esa es la verdadera Pascua que el Señor estaba preparando a su pueblo desde aquel día. Y esa redención, ese sacrificio, tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar a nuestros hijos que Jesús murió en la cruz del Calvario. Tenemos que recordar a nuestros hijos que Jesús nos santificó, nos justificó y nos redimió. ¿Cuándo tenemos que recordar? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dios nos escogió, hermanos. Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo. Dios preparó a su Hijo a morir en la cruz. Dios mandó a su Espíritu Santo a que fuera nuestro consolador. Y dice Juan 14 que hay un lugar especial esperando cuando lleguemos, cuando seamos glorificados, que lleguemos al cielo. Todo eso tenemos que recordarle a nuestros hijos. Que tenemos que preparar a nuestros hijos. Y para que los hijos de nosotros lo recuerden a sus hijos. Y ellos a los otros hijos.
Y así tenemos que ir recordándole siempre. Podemos verlo, vamos a verlo en Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 11. Dice así. Primera de los Corintios 11 es algo que nosotros repetimos muchas veces, recordando siempre. ¿Qué nos ayuda a recordar? La cena del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo por el cual vosotros es partido, y haced esto en qué, en memoria de mí. Recordar. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que vienen en qué, en memoria de mí. Iglesia del Maná, no podemos olvidar. Es prohibido olvidar qué ha hecho el Señor por nosotros. Jesucristo, hermano, es el Cordero sin mancha. Jesucristo es el Cordero sacrificado, y su sangre es la que nos cubre del juicio que viene. Y queremos escapar de este juicio. Si tú quieres escapar de este juicio, cúbrete la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. No ha cambiado nada. Tenemos que seguir celebrando la paz en Jesucristo. Tenemos que seguir viviendo igual que al pueblo cuando estaba en Egipto. Tenemos que ir recordando ese sacrificio de Jesús en la cruz. Tenemos que recordar, hermanos, las sendas antiguas. Tenemos que recordarlo. Hoy día hay muchas iglesias que se llaman emergentes. Estas iglesias básicamente han olvidado las sendas antiguas, han olvidado las costumbres bíblicas y han introducido en sus iglesias alabanzas contemporáneas, músicas populares, y han metido el mundo a la iglesia y le llaman estrategias para ganar almas para Cristo. Eso es lo que han hecho muchas iglesias que se llaman emergentes hoy, metiendo el mundo a la iglesia. Dios pone en su palabra cómo quiere que la iglesia le cante: himnos, cánticos espirituales y salmos. Ahí no dice más nada. Pero usted va a muchas iglesias donde cantan todo menos himnos, cánticos espirituales y salmos. Cantan de todo menos lo que le agrada a Dios. Yo no escucho eso. Yo no escucho eso. Ellos están adorando a un Dios que ellos crearon, a un Dios que ellos hicieron en su mente, pero no al Dios de la Biblia. Porque Dios nos manda a nosotros, hermanos, a recordar. Dios nos manda a recordar lo que Él ha puesto en su palabra. Aquí en Panamá hay muchas iglesias emergentes, muchas. ¿Ustedes creen que venir a la iglesia es porque... ¿Por qué venimos a la iglesia? A veces ni sabemos por qué venimos a la iglesia. Esto lo estipuló Dios. Tenemos que venir a la iglesia. Hebreos 10, 24 dice: no dejáis de congregar como muchos tienen por costumbre. Tenemos que venir a adorar al Señor. Tenemos que venir a darle gloria a Dios. Glorificar su nombre.
Recordar el Evangelio, hermano. Todos los días. Martín Lutero puso que hay que recordar, dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque olvidamos el Evangelio todos los días. Hay que recordarlo todos los días. Traía de ejemplo ese canto o ese himno que cantamos al principio del primer himno. Su gracia es mayor. Y le digo yo a mi esposa, tú le dijiste a Ailí que pusiera su gracia es mayor, que la cantara. Dice, no, él lo trajo. Digo, bueno, Dios, ¿cómo Dios arma todo lo que vamos a hacer? Yo traigo como ejemplo ese himno, su gracia es mayor, porque la gracia de Dios es mayor. Pero ¿cómo nuestros hijos saben? ¿Cómo sabemos que nosotros? Porque tenemos que recordar en su palabra. Cuando cantamos un himno, cuando adoramos, es recordando lo que Dios hizo por nosotros. No podemos olvidar, hermano. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. No pueden olvidar. Es prohibido olvidar lo que Dios ha hecho y ha establecido. Mira, hermano, Dios estableció un día para adorarlo. Aunque todos los días se adora al Señor. Pero Dios estableció el día del Señor. Y hace un rato en la escuela dominical estábamos hablando de este punto. El día del Señor. Uno dice que es sábado, otros dicen que es domingo. Pero si yo voy a la Biblia, en el Nuevo Testamento, me dice que es el primer día de la semana. El día del Señor. El día domingo. Ese día dice la palabra que Cristo viene a visitar su iglesia. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Usted puede leerse Juan capítulo 20 y 21. Puede leerse el libro de las cartas de Pablo. Hechos menciona el primer día de la semana. Porque ese día que Jesús estipuló para que su pueblo se reuniera. Tenemos que recordar, hermano, todo lo que el Señor nos manda. Esta fue la primera fiesta, cuando Él nos rescató, el Señor nos protegió. Y la segunda fiesta es la fiesta donde Él nos apartó. No podemos, hermanos, olvidar que fuimos apartados. Ahora le dice en Éxodo, un momentito, dice Éxodo 12, versículo 14, dice, y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Ahora viene la fiesta del pan sin levadura. Esto es extraño, hermano, porque está hablando de la Pascua y en mitad de explicando la Pascua mete ahora o nos enseña ahora la fiesta de los panes sin levadura. Y él vuelve nuevamente a hablar de la Pascua. Empieza hablando de la Pascua, habla de la fiesta de los panes sin levadura y al final termina hablando de la Pascua. ¿Por qué es tan importante el tema de la fiesta del pan sin levadura? Quiero decirle que Él nos está diciendo que no podemos tampoco olvidar, hermanos, hermanas, no podemos olvidar la fiesta del pan sin levadura. La levadura, hermano, no debe de existir en medio de la Pascua. Pongan atención a esto.
La levadura no puede existir en medio de la Pascua. Pero ¿por qué era tan importante? Si el pan con, hermano, el pan con levadura es rico. El pan con levadura es bien suavecito. El pan sin levadura es duro, así ven. Un día yo hice pan sin levadura para la cena del Señor y la gente se estaba riendo porque estaba como una piedra. Nadie se lo podía comer pan tan duro. Entonces, ¿por qué el Señor empieza con la Pascua? Ahora habla de la fiesta del pan sin levadura. Y si ustedes siguen leyendo, termina con la Pascua. Él introduce esta fiesta del pan sin levadura dentro de la Pascua. Y miren lo que dice esto ahora. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación. Vamos a leer desde el 15 para entenderlo. 7 días comeréis pan sin levadura. 7 días. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el segundo, hasta el séptimo, ¿será qué? Cortado de Israel. Ahora el Señor está enseñando que el que come levadura en estos 7 días de Pascua tiene que ser quitado del pueblo de Israel. Tiene que ser sacado del pueblo de Israel. Ahora podemos pensar, hermanos, que como ellos iban a salir apresurados en la mañana de Egipto, ellos no podían hacer un pan con levadura, porque lo que cocinamos sabemos que para la hojaldra hay que preparar la masa con levadura y esperar que ella se fermente para que tenga el contexto bueno para hacer la hojaldra. Como ellos no tenían tiempo, entonces el Señor le dice: no deben de comer pan con levadura, porque no hay tiempo, tienen que salir temprano, apresuradamente. Y era obligatorio, hermano. Tenían que comer el pan sin levadura. Pero la levadura en el Nuevo Testamento tiene otro significado para la iglesia del Señor. Ahora el Señor nos trae un nuevo significado en el Nuevo Testamento, hablando de la levadura. La levadura en el Nuevo Testamento viene siendo o se convierte en un símbolo de pecado. Y básicamente está diciendo que la fiesta de los panes sin levadura de esa noche era que no podía haber pecado en el pueblo, no podía haber desobediencia en el pueblo. En otras palabras, si un judío no pintaba su puerta con sangre, ¿qué le pasaba? Se moría. Si un judío a medianoche salía al patio, ¿qué le pasaba? Porque desobedecía. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor está diciendo que la levadura representa el pecado. Y vamos a ver lo que dice ahora segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, del 16 al 7:1. Segunda de Corintios 6, del 17 del 14, hermano, del 14. Segunda de Corintios 6, del 14 al 7:1. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente,
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El Señor manda en su palabra que no podemos contaminar. El que comía levadura aquella noche se contaminaba. Y si vemos Éxodo 12, dice que todo aquel que comiera pan con levadura iba a ser sacado del pueblo de Israel. Ahora el Señor nos dice que nosotros no podemos contaminarnos. El Señor dice que nosotros no podemos contaminarnos. Tenemos que ser apartados. Versículo 16. Y el primer día habrá santa convocación. Y asimismo el séptimo día tendré una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. No podían desobedecer. Tenían que comer igual como se les ordenó. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué es una santa convocación? La santa convocación de hoy en día es que nos reunimos, hermanos, todos los domingos, a alabar la gloria de Dios. Lo que estamos haciendo hoy es una santa convocación. Lo que estamos haciendo hoy es recordando. ¿Qué llegamos a hacer aquí? Recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero el Señor no quiere que nos contaminemos. Tenemos, hermanos, que guardarnos para el Señor. Y quiero que veamos Primera de Corintios ahora, capítulo 5, del 6 al 8. Y miren lo que dice aquí. Primera de Corintios 5, del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. A veces nos jactamos, hermanos, porque no queremos hacer lo que Dios nos manda. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cómo estás viviendo tú, hermano? ¿Cómo estás viviendo tú ante el Señor? ¿Todavía tienes levadura en tu vida? Tienes que cortarla. El Señor nos manda a no comer levadura y ahora está hablando del pecado. ¿Vives el pecado? Tengamos cuidado, hermano,
con quién nos reunimos, con quién celebramos, con quién caminamos, con quién andamos. Hermano, la Biblia es clara. La Biblia y el Señor dice que el que no obedece, el que no obedecía, ¿qué le pasaba? Era sacado de la congregación de Israel. Y es lo mismo hoy, Dios no cambia. Y esa es la disciplina del Señor. Y yo quiero que veamos un ejemplo aquí mismo en Primera de Corintios 5. El contexto dice que había un hombre de la iglesia de los Corintios que vivía con la mujer del papá. En otras palabras, él vivía con la madrastra. Y todos estaban como tontos. El pecado estaba dentro de la iglesia y nadie decía nada. Entonces Pablo, aquí donde vamos a leerlo desde el principio, versículo 1 de 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos. Hay pecado en la iglesia y no dicen nada. ¿Qué le pasa a los ancianos? No decían nada. Dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese qué cosa? Quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Hermano, Pablo se está refiriendo al ejemplo de la Pascua. El que no obedecía tenía que ser sacado de la congregación de Israel. Igual que en la iglesia hoy. Dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? El tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, eso no era fácil. Esta persona fue expulsada de la iglesia, excomulgada, para que la protección de Dios de su iglesia, si lo vemos en Éxodo, el juicio de Dios pasó por encima de la casa de Israel. Pero cuando es sacado de la congregación de Israel, ¿qué le va a pasar? Bueno, es lo mismo. El que no obedeció esa noche, que salió a asomarse por la puerta, o no pintó su casa con sangre del cordero, era muerto. Y es lo mismo que está pasando aquí ahora en Primera de Corintios 5. Y miren lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura, ahora sí lo están entendiendo, leuda toda la masa. Si nosotros permitimos en esta iglesia el pecado, hay pecados que no sabemos en los ancianos. Pero los ancianos tenemos que estar, si un hermano anda en pecado, tenemos que llamarlo. Tenemos que disciplinarlo. Y si ese hermano insiste en estar en pecado, ¿qué hay que hacer? Sacarlo de la congregación. Echarlo de la congregación. Eso es bíblico, hermano. Aunque se enojen. Aunque digan que los ancianos son malos. Eso es bíblico. Eso hay que hacerlo. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que sea nueva masa, sin levadura de todos. Porque nuestra Pascua Cristo ya fue crucificada por nosotros. Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia ni maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Y pongan atención a esto, hermano. Os escribo por carta que no os juntéis con quién, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En otras palabras, Pablo no está hablando del fornicario, no está hablando del ladrón, no está hablando de nadie del mundo. Porque no hay manera, porque bíblicamente todo el que no cree en Jesucristo es pecador. Así que no está hablando. ¿De quién está hablando Pablo? Si el versículo va adelante. Más bien os escribí que no juntéis con quién. Con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice ahí? Con el tais ni comas. Cuando tú comes con alguien que se llama hijo de Dios y es un idólatra, fornicario, tú estás en pecado igual que él. Estás viviendo en pecado igual que él. Y ahí entra lo que leímos delante, 2 de Corintios 6:14. No juntáis con yugo desigual con los incrédulos. Antes de la clase también vimos 2 de Juan, que habla que no puedes recibirlo en tu casa. Porque cuando tú recibes a estas personas que hablan mal de Dios, hablan mal de su pueblo, tú estás participando de sus malas cosas. ¿Cuántos de nosotros recibimos en nuestra casa personas que hablan mal de pastores, de hermanos, de Dios, de Jesucristo, de la iglesia del Señor? Y lo recibimos en nuestras casas. Tú estás siendo partícipe igual que esa persona. Y incurres en lo mismo. No has quitado la levadura de tu vida. Es tan importante esto, hermano, que nos enseña la palabra. Es tan importante esta fiesta sin levadura, porque el Nuevo Testamento nos muestra que no podemos contaminarnos con el pecado. Y por eso, hermano, en medio de la pandemia surgieron los cultos por YouTube, por Zoom, y los que me escuchan por las redes sociales hoy en día. Si usted se dedica a escucharme por las redes sociales todos los domingos, pero no busca una iglesia, no busca una iglesia para reunirse como iglesia del Señor, usted no está haciendo absolutamente nada. Usted está perdiendo el tiempo escuchando mensaje tras mensaje por medio de YouTube, por medio de Facebook, porque usted no busca una iglesia para adorar al Señor. Para tú entender esto, para tú vivir lo que está aquí, tienes que ser parte de una iglesia local. Tienes que venir a los cultos. Tienes que sentarte aquí a adorar al Señor, a cantar himnos, cánticos espirituales y salmos, como el Señor lo estipuló en su palabra. No como tú crees, es como Dios lo ordenó. Esto es la ordenanza del Señor. Y esta fiesta de los panes sin levadura, Dios la puso dentro de la Pascua. Dentro de la Pascua Dios puso esa fiesta sin levadura. Y la iglesia del Señor debe estar sin levadura. La iglesia del Señor debe estar sin pecado para celebrar la Pascua. No podemos permitir que alguien que vive en pecado tome la Pascua con nosotros, tome la Santa Cena. No podemos. Hermanos de Hermandad de la Esperanza,
Si usted está en pecado, arrepiéntase para tomar la paz, para tomar la cena. No jueguen con el Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, hermano, para participar de la cena del Señor. No es que no queremos que participen. Lo que queremos es que se arrepientan y busquen al Señor de corazón. Porque si usted participa de la Pascua con levadura, el Señor lo va a castigar. Eso es tomar la cena impíamente, en pecado. No podemos tomar la cena. Vamos a buscar 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, no podemos jugar con la sangre de Cristo. Hermano, no crea que usted está jugando con la sangre de Cristo si su vida está llena de pecado. Porque va a ser quitado de la congregación del Señor. El recordar la Pascua, hermano, el recordar la cena, aquí tomamos la cena una vez al mes. El recordar la Santa Cena debe de cuidarnos a vivir en santidad. Debemos de preocuparnos a vivir en santidad, a obedecer al Señor. Usted tiene que vivir en santidad. ¿Y cómo vamos a vivir en santidad? Venga a la iglesia, cante, escuche la palabra, recuerde lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Recuerde lo que Dios hizo por usted. Recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted y apártese del pecado. No viva el pecado. Voy a pecar un poquito. Siempre les hablo del vaso de agua, siempre. Hay un vaso de agua, tiene mucha sed, pero antes de tomarse ese vaso de agua yo le echo una gota, ustedes viendo, yo le echo una gota de orina de perro. ¿Y ustedes se lo van a tomar? Yo creo que aquí nadie se lo toma. Aunque el agua se ve blanca, pero tiene una gota de orina de perro. Ustedes vieron cuando eché esa gota de orina de perro. ¿Por qué no se toman el agua? Porque está contaminada. ¿Por qué quieren darle a Dios una adoración contaminada? ¿Ustedes creen que Dios va a tomarse su adoración contaminada con pecado? No lo va a hacer. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y busquen al Señor. Tenemos que recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermano, está prohibido olvidar. Está prohibido olvidar. Tenemos que reunirnos toda la semana. Tenemos que adorar al Señor toda la semana. En el día del Señor, el día domingo. No, que yo voy otro día. El día domingo. Usted puede venir el otro día. Pero el día domingo, Dios quiere a su iglesia reunida. No otro día. Usted puede venir otro día, sí. Pero es el domingo que el Señor quiere que se reúna. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Reunirnos para adorarnos. Reunirnos para servirle. Reunirnos para recordar todo lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Tenemos que esforzarnos a recordar, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que, hermanos, Dios nos dejó dos ordenanzas para recordar. La Santa Cena
y el bautismo. Tenemos que hacer. Tenemos que, los que no se han bautizado, tienen que bautizarse. Y si todos debemos de tomar la cena. ¿Por qué hay muchos que no toman la cena? Porque están en pecado. ¿Y por qué no te arrepientes? No, todavía no. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Es prohibido olvidar. Vámonos en pie. Padre celestial, Señor. Te alabamos, Padre, por tu poder. Te alabamos, Señor, por tu amor y por tus misericordias. Porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. Padre, celebramos la Pascua. Celebramos, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Donde tu sangre derramada nos limpió, nos cubrió. Nos limpió del pecado y nos libró del castigo de la ira de Dios. Padre, perdónanos. Padre, te pido por nosotros, por cada uno de mis hermanos y por mí, Señor. Si todavía estamos viviendo en pecado, ayúdanos a salir de ese pecado. Padre, te pido, Señor, que para la próxima celebración de la Santa Cena, todos podamos tomar la cena. Todos podamos participar para recordar lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos, Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.